Perfecto. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Sean bienvenidos a este que es el primer ciclo de conferencias, redes y protección de datos organizado por el capítulo estudiantil IEEE COMSOC de la Escuela Politécnica Nacional. El fin del mismo es la libre difusión de la información teórico-práctica adquirida tanto en el estudio como en el ejercicio de la carrera. El día de hoy nos acompaña el magíster Álvaro Benítez, con su ponencia La protección de datos personales, una perspectiva técnica y legal. Álvaro Gabriel Benítez Bravo fue presidente de IEEE ESPE en el 2010. Su experiencia se remonta al sector de las telecomunicaciones en multinacionales, manejando temas de delivery en servicios corporativos de nivel 3, Communications actual en Lumen. Adicional, ha sido profesor en programas de grado y posgrado. Actualmente se desempeña como consultor corporativo de Claro Ecuador. Ha publicado varios papers en temas de seguridad de la información y educación. Dentro de sus estudios de tercer nivel es ingeniero electrónico en redes por la ESPE, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Israel, abogado por la UTPL, contador y auditor por la UCE. Adicional a sus estudios de posgrado, posee un máster universitario en seguridad informática por la UNIR, máster en planificación estratégica por la ESPE, máster en dirección de marketing y gestión comercial por la Universidad de Barcelona y está cursando el máster en estadística aplicada en la ESPOL. Adicional a ello, es candidato a PhD por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. UNIR. Buenas tardes, Magíster. Le doy el paso. Muy gentil, muchas gracias. No sé si ahí nos escuchamos. Sí, le podemos escuchar perfectamente. Perfecto, permítame un segundito, por favor. Bueno, de mi parte, agradecerles. Para mí es un honor poder compartir acá con nuestra querida Politécnica Nacional. Sí, permítame un segundito, les comparto la pantalla nomás. No sé si ahí lo pueden ver. Claro que sí, podemos verlo perfectamente. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, de mi parte, como les comentaba, muy gentil, gracias por la invitación. Dentro de los temas que vamos a topar en esta presentación, básicamente lo que vamos a tener es la respectiva agenda, ¿sí? Tendríamos una perspectiva técnica del Ecuador para luego pasar a un segundo plano que sería una perspectiva legal del Ecuador. Dentro de la perspectiva técnica vamos a analizar lo que son salidas internacionales, lo que son los data centers, el tema de redes de transporte, nodos de acceso y servicios que se ven ahora en la parte corporativa y justamente en la parte masiva un poco también, ¿sí? Luego de ello vamos a identificar de dónde surge la ley de protección de datos, de dónde surge la necesidad de crear justamente estas políticas que nos permitan a nosotros identificar de mejor manera lo que hacen con nuestra información. Y dentro de ello, pues toparemos varias aristas a nivel legal. Hablaremos de la ley de protección de datos personales, hablaremos de un derecho comparado, el delegado de protección de datos como tal y su rol, las telecomunicaciones, derecho y empresa, y terminaríamos con trabajos futuros viendo justamente cuál es la tendencia en telecomunicaciones para ver cómo nos va más adelante y lo que se viene, ¿sí? Dentro de ello es importante mencionarles que así como ustedes tienen sus nombres, tienen su número de cédula, efectivamente todos los service providers del mundo manejan algo muy parecido, manejan un nombre comercial y adicional tienen un número por detrás o tienen justamente un sistema autónomo a nivel de BGP. ¿Sí? Este sistema autónomo nos permite identificar y crear esas sesiones de eBGP hacia justamente las diferentes operaciones en los países del mundo. Y aquí me permito mostrarles.
Dentro de una configuración de BGP, por lo general, ¿qué hacemos? Entregamos el route BGP, manejamos un tema de una BRF, manejamos un tema de los neighbors o las direcciones IPs con las cuales vamos a trabajar, o vecinos que también se llaman, y justamente un tema de prefix list y access list. ¿Qué hacemos aquí? Estamos entregando una información sensible propia de la empresa. Y esta información como tal, la gente que ocupa los servicios de telecomunicaciones no la ve, sino la gente que trabaja en los service providers, ¿sí? A nivel de backbone. Entonces, bajo esa premisa, desde aquí ya empieza el tema de seguridad de la información, el saber manejar de una manera correcta esa data propia de la empresa para garantizar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Esto de aquí llevándole a la parte práctica, que es justamente ustedes, mis estimados y futuros colegas, estaremos viendo en la siguiente imagen. Permítanme un segundito, les muestro en pantalla. ¿Sí? En la siguiente imagen ustedes pueden ver cómo están los cables submarinos y las conexiones internacionales a nivel de todo el globo terráqueo. Efectivamente podemos ver cómo están distribuidos a nivel de África, lo que es Europa, la parte de Asia y nuestro continente que es justamente el americano. ¿Sí? Tomando en cuenta la siguiente premisa. Recordemos que el Internet, el concepto fundamental, hace referencia a la red de redes. Entonces, al hablar de una red de redes, tienen que haber puntos concentradores de Internet. Si bien es cierto, los conocen como data centers, pero el Internet como tal se ve concentrado en el NAP de las Américas que se encuentra acá en Estados Unidos, ¿sí? El NAP de las Américas, al ser el concentrador de Internet, es donde que se encuentran la mayor parte de servidores principales de todas las operaciones del mundo. Por ejemplo, me invento. Google, YouTube, Facebook, Twitter, los servidores principales se encuentran acá, ¿sí? Y bajo un esquema de máster esclavo, lo que hacemos es básicamente generar cachés. Y estos cachés que hacen son réplicas de esa información de los servidores masters, ¿sí? Bajo esa premisa que se conoce ahora en la actualidad como CDNs, se conecta por medio de estas conexiones continentales y estas conexiones submarinas, incluso también las conexiones satelitales que también veremos un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué podemos evidenciar? Que justamente estos cables submarinos van bajando por todo lo que es Centroamérica, van cubriendo la parte del Atlántico, llegan acá justamente a la parte de Sudamérica, suben por el Pacífico y así bordeamos nuestro continente, que es básicamente el americano, hasta llegar otra vez, ¿a dónde? Al NAP de las Américas, ¿sí? Con esa premisa, avancemos. En el Ecuador es importante mencionar que existen varios proveedores de servicios que trabajan con cables submarinos y actualmente también existen otros proveedores que están ya trayendo cables submarinos también acá a Ecuador, ¿sí? Permítame un segundito que se me... Listo. Entonces, bajo esa premisa, el momento en que hablamos nosotros de redes de telecomunicaciones, hay que tomar en cuenta varios parámetros que son muy importantes. Permítame validar acá este temita nomás. ¿Sí? Lo que debemos validar es lo siguiente, que al tomar nosotros el curso del CCNA1, los que ya están tomando ese curso, hablamos de una capa de núcleo, distribución y acceso, ¿sí? Entonces, dentro de la capa de núcleo podemos identificar que son justamente los equipos de backbone, los equipos que van a permitir interconectarnos hacia el Internet, que es lo que acabamos de ver. A nivel de distribución, hablamos de todas las redes de transporte y todo lo que es el tema de core, específicamente lo que son los switches de distribución, los routers de Edge, que permiten generar esa capilaridad de red a través de una cosa muy marcada, que es la famosa Customer VLAN y Service VLAN para poder generar más capilaridad a nivel de servicios. Construyendo esto en paralelo con el tema de BRFs, ¿sí? Y a nivel de acceso generamos esos anillos de fibra óptica que nos permiten interconectarnos y justamente mantener la disponibilidad de los nodos en temas de telecomunicaciones o también radiobases en el tema de las operadoras móviles celulares.
Dentro de eso es importante mencionar que actualmente existen varios proveedores que tienen servicios de Internet y dentro de esos servicios de Internet también hablamos de los data centers. Entonces, existe un ente regulador para el tema de data centers que es el Uptime Institute, como lo pueden ver en pantalla. Y vamos a ponchar acá para poder validar ese tema. Entonces, al hablar de seguridad de la información, existen varias normas como ISO 27000, que es seguridad de la información, como la ISO 31000, que es gestión del riesgo, y existen otras normas que van complementándose para poder generar un tema de compliance. ¿Y qué es lo que piden a nivel empresarial? Lo que nos solicitan es justamente garantizar que la información se encuentre bajo un estándar o norma o algún tipo de control. Eso, ¿quién nos entrega esa validación? Nos entrega el Uptime Institute, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Nos colocamos dentro de esta pestañita, vamos a colocar un país, por ejemplo, el país que sea Ecuador, que es donde que nos encontramos, y efectivamente aquí podemos evidenciar todos los proveedores de telecomunicaciones que se encuentran certificados a la fecha, ¿sí? Dentro de ellos podemos identificar aquí a CenturyLink, a Conecel, CNT, Telconet, ¿sí? Y básicamente dentro de esto podemos identificar su nivel de certificación. Miren, aquí pueden evidenciar que son Tier 3 y los nombres comerciales y su ubicación. Esto se transforma en un pequeño logo y este logo que se encuentra aquí, como pueden ver en pantalla, viene por detrás con todas las normas de cumplimiento que realizan los data centers para poder garantizar esa disponibilidad. Y el momento en que tenemos una auditoría en una empresa, lo que hacen es pedirnos estas evidencias para poder ir manejando el checklist de cumplimiento de norma. Sí, en el caso de ISO 27000, en caso de que una empresa desee certificar, o en caso de la ISO 9001, que es justamente calidad, o dependiendo la norma que se necesite realizar. También hablamos de PCI, entre otras más que también son muy utilizadas. Al hablar de la red de transporte, es importante mencionar que en 1996, en ese entonces presidente de la República, Sixto Durán Ballén, creó el sistema interconectado de energía eléctrica. Sí, no sé si ustedes vivieron esa etapa, pero bueno, los que se acuerdan de esa etapa, lo que hacíamos era comprar energía eléctrica tanto a Colombia como a Perú por medio de Tulcán y por medio de Huaquillas, ¿sí? Y con eso nos interconectábamos para justamente tener energía eléctrica. Esas mismas radiobases no radiobases, esas mismas torres sería la palabra, nos permitieron a futuro, a partir del año 2000 en adelante, tender las famosas fibras ópticas para poder generar esas conexiones internacionales, ¿sí? Con esa premisa, podemos evidenciar que existen tres tipos de interconexiones, que es una por la costa, otra por la sierra, otra por el oriente, y justamente ¿qué hacemos? Pasar por aquí esas fibras de interconexión de red de transporte en varias tecnologías, como DWDM, que es división por longitud de onda, como el tema de IPRAM o el tema de SDH, ¿sí? Que trabaja a nivel de BC12 o justamente los famosos de unos, ¿sí? Entonces, con esta premisa, el Ecuador como tal puede identificar tres tipos de conexiones a nivel de radio, a nivel de fibra, a nivel de satélite, en lo que son los nodos de acceso y en lo que es backbone. Por lo general se trabaja mucho más con lo que es radio y fibra para lo que es la red de transporte. Incluso me he permitido aquí mostrarles una pequeña gráfica para que vean cómo está el tema de las conexiones satelitales a la fecha. Vamos a esperar unos segunditos que nos cargue la pantalla y lo vamos a visualizar aquí. ¿Sí? Entonces, en esta herramienta estamos viendo en vivo y en directo cómo está justamente el globo terráqueo distribuido y cómo se encuentran los diferentes satélites ubicados acá en el continente como tal y en sí en el globo terráqueo. Permítame unos segunditos que se cargue y con eso avanzamos.
Perfecto. Ahí lo podemos visualizar. Sí, me confirman que se pueda ver la pantalla, por favor. Sí, Magister, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, dentro de esto hay que tomar en cuenta varios parámetros, los que son básicamente de los satélites. Ahí podemos ver que dice SL-24, abajo dice COSPA 2011 y abajo dice Site Rusia. ¿A qué nos referimos con esto? Que este satélite fue lanzado en el año 2011. El país que lo lanzó fue justamente Rusia. Y dentro de eso, lo que está este satélite, podemos evidenciar que se encuentra operativo. El tiempo de vida de un satélite, para que tengan idea, mis amigos, es más o menos de 15 años, ¿sí? Y aquí se utilizan varios parámetros como el azimut de elevación, el perigeo, el apogeo, para poder ir identificando y apuntando los diferentes satélites. Aquí en la pantalla lo pueden evidenciar. Aquí está justamente el satélite, como lo pueden ver. Y lo que yo voy a hacer es irme alejando del globo terráqueo. Del globo terráqueo así es como funcionan las conexiones satelitales bajo las diferentes órbitas que se manejan y podemos identificar cómo estamos realizando las diferentes pisadas para poder llegar con conexiones a las zonas donde que no tenemos acceso, por ejemplo, la Amazonía. En la Amazonía, ¿qué hacemos? Llegamos a través de conexiones satelitales para brindar servicios y lo hacemos a través de esta famosa pisada. Entonces aquí pueden evidenciar cómo están los diferentes satélites en las diferentes órbitas. ¿Sí? Bajo esa premisa me permito avanzar. Entonces podemos, ahora que hemos identificado lo que es fibra, lo que es radio, lo que es satélite, lo que son las comunicaciones, cómo se mantiene la disponibilidad a nivel de seguridad de la información, podemos entregar varios servicios. Servicios justamente que son a nivel de datos, internet, servicios de seguridad administrada, lo que son a través de firewalls, ¿sí? Servicios de data center, lo que es el tema, por ejemplo, de housing, hosting. Es importante también mencionar que al hablar de servicios de seguridad administrada podemos topar lo que son de mesetas, donde que existen honeypots, existen honeynets, existen un sinnúmero de herramientas que permiten identificar cómo se encuentra la red y poner justamente cajitas de miel que van a permitirnos evidenciar a dónde están atacando nuestros elementos extranjeros o justamente dejar lugares en escucha para poder identificar cómo esto se mejoraría y crear buenas prácticas en seguridad de la información. Hablamos del tema de cloud como AWS, Azure, que son justamente donde que se encuentran bastante información de esto, servicios de comunicaciones unificadas. Existen temas, por ejemplo, de HCS, que es para manejar telefonía centralizada, en la cual podemos entregar extensiones a varias empresas en un sinnúmero de extensiones como tal. ¿Sí? Servicios de Wi-Fi administrado, es decir, colocamos una controladora en la cual tenemos alojado en el cloud, en este caso en un data center o en la nube como tal, para brindar una administración centralizada del Wi-Fi de un hotel o de cosas en ese estilo. Y vienen los temas que vienen a futuro, ¿no? Que son la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el Magic y el Statistic Learning. ¿Sí? Aquí lo que he hecho es ponerles un gráfico pequeñito para que vean que justamente cómo se manejan las redes a nivel de lo que son las sucursales hacia una matriz, es decir, una sucursal A, una sucursal B, se conectan a través de las últimas millas, entran por medio de las redes de transporte, llegan a su matriz, de su matriz se conecta hacia el data center, en el data center tiene un servicio de seguridad perimetral que abarca varios campos, tiene temas de servidores virtuales, un tema de alojamiento también, y justamente podemos entregar servicios de Internet. Para que tengan una idea, he puesto este ejemplo sencillo de una red corporativa para que lo vean cómo es. Y todas estas redes corporativas siempre, siempre, siempre se ven por detrás con fabricantes en las diferentes líneas, ¿sí? Y esas líneas como tal son las líneas de cloud, cybersecurity, las de convergencia, las líneas de especialista y las de IoT. Muchas de estas a ustedes les hace familiares, como por ejemplo Cisco, Microsoft, Citrix, Acronix, en temas de seguridad, lo que es por ejemplo Palo Alto, lo que es Fortinet, lo que es Tenable para análisis de vulnerabilidades, entre otros, ¿sí? Entonces, con esa premisa, chicos, lo que hemos hecho es simplemente identificar cómo están operando los service providers y el porqué de la necesidad de crear una ley de protección de datos. Es decir, si bien es cierto, empezó todo esto de la manera que lo evidenciamos hace un momento, ¿qué sucede ahora? Que las empresas actualmente están digitalizando su información, subiendo a una nube, subiendo a una base de datos esta información. ¿Y qué sucede? Que la información está dejando de ser física.
está convirtiéndose en una información digital, ¿sí? Y al convertirse en una información digital, pues simplemente debemos cumplir con el famoso triángulo de la seguridad, que es la confidencialidad de la información, la integridad de la información y la disponibilidad de la información. Con estas tres cosas, básicamente lo que haríamos es garantizar ese triángulo de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Mucha gente a nivel técnico ya evidenció este tema, pero a nivel legal no sabían cómo proceder para justamente identificar qué pasa con esta información cuando es vulnerada, cuando no existe un no repudio de la información, es alterada esta información, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí se crea un tema conocido como compliance o cumplimiento. ¿Qué es el compliance y el cumplimiento? Es la mezcla de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información, de los sistemas de información, con la parte de gestión y administración de la seguridad de la información. Es decir, ocupar esas buenas prácticas en gestión, como por ejemplo la ISO 27000, en la cual existe un checklist donde que nos indican cada uno de los ítems que debemos ir manejando para poder tener una correcta gestión, una ISO 31000. Bueno, suponiendo que ya encontramos el riesgo, encontramos una vulnerabilidad, ¿cómo debemos tratar ese riesgo para mitigarlo a través de KPIs o Key Performance Indicators que nos permitan justamente tener una mejor gestión de esta información, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas que son de planificación estratégica, que son de un tema de compliance, de un tema de seguridad, tienen que también verse vulneradas algún momento y tenemos que saber cómo actuar legalmente y qué podemos exigir de esa manera, ¿sí? Bajo esa premisa, en el año 2018, en el mes de mayo, justamente nace lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos de lo que es la Unión Europea, ¿sí? Y es por eso que he puesto esta imagen acá. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos es la encargada de poder generar esta parte de la Ley de Protección de Datos en Europa. Muchas de esas personas que tuve el honor de conocer me comentaron cómo fueron sus inicios hasta poder llegar a un conjunto entre toda la Unión Europea y conciliar y decir, bueno, vamos a manejarnos de esta manera. Y lo propio sucedió en este año, en el año 2021 específicamente, en el mes de mayo. La fecha fue el 26 de mayo del 2021, donde que la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero mucha gente dice, pero ¿para qué aprobaron estas leyes? Aprobaron por una cosa muy fundamental. Si bien es cierto, necesitamos proteger los datos personales de los seres humanos, también a nivel corporativo o a nivel de empresa, realizamos un tema de exportación. Y esa exportación que lo hacemos por lo general a nivel de cacao, banano, camarón, lo hacemos a Norteamérica y Europa. También lo realizamos a Asia. Y ellos nos piden como parte de ese cumplimiento de norma, como parte de ese cumplimiento de información, que también cumplamos con la Ley de Protección de Datos Europea. Entonces, todos los países de Latinoamérica, de Norteamérica, de África, de Europa, de Asia, se ven obligados a buscar la manera de generar esta ley orgánica de protección de datos, que garantice esa correcto manejo de las transacciones, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. ¿Y qué acontecimientos sucedieron? Que justamente esas transacciones a través de tarjetas, a través de lo que son depósitos de mercadería, se veían vulneradas y justamente no podían ser recuperadas. Entonces ahí vino este tema de la de manejar una protección de datos personales. Bajo esa premisa me permito mostrarles que existen las joyas de la corona que les llamamos nosotros, ¿sí? Las joyas de la corona, ¿cuáles son? Lo que viene a futuro, que es el IoT, lo que es la identificación o seguridad, por ejemplo, la gente que trabaja, que hace por lo general, deja una huella digital, pone un acceso o una clave, lo que es el tema de data security, las bases de SQL, básicamente encriptar y tener esa información 100% confidencial, el tema de endpoint security, que es referente a lo que son computadoras, lo que son el tema de celulares para manejar esa correcta información, la de network security, que hacía lo que les comentaba, ¿no? Les decía que existen los routers que manejan esas conexiones internacionales y que no necesariamente existía un nombre comercial como AT&T, Verizon, Vodafone, sí, que sino que atrás había un número de cédula, que ese número de cédula me permitía a mí identificar justamente
parámetros propios o característicos de cada operación. Entonces, aquí también viene ese tema. Lo que viene a futuro, que es justamente el tema de SIEM o Trend Intelligence, que es lo que viene a futuro para poder buscar esa inteligencia en la seguridad, que incluso me permití, chicos, mostrarles un tema de una práctica de laboratorio muy cortita para que la vean y la disfruten. Eso lo vamos a ver al final, vamos a ver cómo está aplicándose la seguridad de la información en el Ecuador y vamos a ir evidenciando eso un poco, ¿sí? El tema de Cloud Security. Si bien es cierto, todo mundo está migrando a la nube de AWS, a la nube de Azure, ahí viene una pregunta muy importante. ¿Estas nubes que son públicas son seguras? ¿La data que estoy alojando fuera de los data centers de Ecuador realmente es confidencial? Entonces ahí vienen esos temas de seguridad o estas famosas joyas de la corona, ¿sí? Dentro de ello, nos permitimos mencionar lo siguiente, hablar de lo que son los cifrados jerárquicos, ¿sí? La auditividad a prueba de manipulaciones, el monitoreo integral, la segregación de datos, el cifrado de sesiones, la autenticación, ¿sí? Y bajo esa premisa, todos los países ahora se ven inmersos en esa protección de datos personales, dentro de los cuales algunos ya tienen avances acelerados, incluso ya tienen su propia ley de protección de datos. Para el caso de nosotros en Latinoamérica, como pueden ver en el mapa, existe actualmente en Bolivia unos estudios en los cuales están realizando ellos una ley de protección de datos, todavía no está concretada, pero a futuro se espera que se la pueda tener. Lo propio sucede en Venezuela. El resto de países de lo que es Latinoamérica, como pueden evidenciar, ya tienen su ley de protección de datos, ¿sí? Entonces, dentro de esto también es importante mencionar lo siguiente, que al hablar de una perspectiva legal del Ecuador y al hablar de un derecho comparado, porque les hacía la mención de la Unión Europea, que fue la pionera en la ley de protección de datos, es importante mencionar que el 25 de mayo del 2018 entra en vigor la nueva Ley de Protección de Datos Europea, el Reglamento General de Protección de Datos o simplemente RGDP por sus siglas. Y el 6 de diciembre justamente hubieron unas mejoras. ¿Qué quiere decir con eso? Que si bien es cierto ya tenemos una ley de protección de datos, por detrás tiene que justamente existir mejoras a futuro. Y esto es como un niño. Un niño cuando nace, ¿qué empieza? Empieza a gatear. Luego de que empieza a gatear, tiene que aprender justamente a caminar con el andador y poco a poco ya caminará sin andador. Después aprenderá a trotar, luego aprenderá a correr y así. Entonces, es lo mismo acá. Ya tenemos la ley de protección de datos que fue el paso más duro y en eso sí hay que ser muy sinceros, hay que dar ese reconocimiento a la DINARDAB y toda la gente de la DINARDAB que está por detrás, que permitieron la construcción de la ley de protección de datos aquí en Ecuador, pero esto no se queda ahí, sino que simplemente a futuro tenemos que seguir mejorando y todos ir aportando con soluciones que nos permitan tener una ley de protección de datos más segura. ¿Y esto a qué hace referencia? Hace referencia a lo siguiente. ¿Sabes si puedes utilizar los datos de seguidores de redes sociales para mandar información sobre tus servidores? ¿Sabes qué debes informar a tus suscriptores antes de requerirles datos? ¿Conoces qué derechos tienen las personas que te confían sus datos y cómo pueden permitir que puedan ejercerlos? ¿Sabes cuánto tiempo puedes conservar esos datos? ¿Tienes idea de si tu lista está suficientemente legítima para que puedas trabajar con ella y justamente trabajar con este tipo, conocer los requerimientos mínimos para poder realizar tratamientos de datos, entre otras cosas? Entonces, por ejemplo, a nivel del SRI, ¿qué nos dice? El SRI nos dice, miren, ¿saben qué? Todos los equipos se deprecian en 5 años. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que yo la data que tengo de inventario y equipos o maquinaria y equipos, dentro de 5 años la puedo retirar, ¿correcto? Entonces, si se fijan, ahí está justamente esos temas de cuánto tiempo tiene que estar la información disponible. Y hablamos también de un derecho comparado por lo que les comentaba, como justamente fue la Unión Europea quien empezó con este tema y nosotros nos estamos acogiendo, subiéndonos a esta ola, pues es importante que exista esa congruencia, esa concordancia entre las leyes, es decir, que empaten para que esos temas comerciales de importación, exportación y todo lo que viene por detrás tenga congruencias y no existan eh, lugares vacíos en los cuales puedan generar ambigüedad o algún tema puntual por ahí a nivel transaccional, tanto a nivel de nuestras cuentas como a nivel de empresa, ¿sí? Con esa premisa es importante mencionar que
Existe ahora una persona que se conoce como el delegado de protección de datos. Esperamos ver este rol próximamente en Ecuador. Es una buena noticia para la parte empresarial, porque eso implicaría que ustedes como futuros profesionales van a tener justamente esta nueva opción de trabajo. Es decir, que ahora las empresas, como van a tener un delegado de protección de datos, esta protección de datos que viene a ser un mix entre lo que es lo técnico, lo legal y la parte administrativa, pues simplemente podemos cumplirla a través de una certificación que se conoce como la DPD, que es el Data Protection Officer o el delegado de protección de datos para conocer cómo trabajar estos temas de gestión y seguridad de la información, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que todos tenemos derecho a conocer para qué se utilizan los datos, el plazo de conservación de tus datos, que puedes presentar un reclamo ante la agencia justamente de protección de datos, la existencia de decisiones automatizadas de elaboración de perfiles y sus consecuencias. Muchas veces les llaman a pedir sus datos para justamente indicarles que se ganaron un tour o tienen un tema de que les van a entregar una tarjeta de crédito o les van a abrir una cuenta. Realmente nadie tiene tu número telefónico, sino que les vendieron una base de datos en la cual existía esa información. Entonces es importante mencionar que el momento en que te llaman y tú dices, mira, sabes que no quiero que me vuelvan a llamar, pues efectivamente con esta ley de protección de datos ya podemos exigir eso, exigir que nuestra información sea borrada de la base de datos sin ningún inconveniente. Incluso podemos también hablar de lo que son derechos a solicitar responsables, es decir, disculpe, ¿quién le entregó mi información? ¿Quién le facilitó mi información y bajo qué condiciones? Es decir, yo en ningún momento he autorizado que ustedes tengan mi número de celular, mi dirección de casa o mi correo electrónico, que es lo más común, ¿sí? Los derechos de rectificar sus datos. Por ejemplo, muchas veces sucede que en la parte de cedulación en el registro civil, mi apellido, Benítez. Existen Benítez que son con tilde y Z y existen Benítez que son sin tilde y con S. Entonces, esas cosas que están justamente mal ubicadas o mal tipiadas, tenemos ese derecho a exigir que exista una correcta rectificación de esa información, ¿sí? El derecho a suprimir los datos. En caso de que yo no quiero que justamente mi información esté disponible en Google o esté disponible en una plataforma, podemos hacerlo. Es decir, podemos pedir a estos entes a través de ese derecho internacional también, que ya ahora también está hablando ya de protección de datos, de que la información sea borrada de sus bases de datos. Hablamos del derecho de oposición al tratamiento de sus datos. Mucha gente coge y les envía una encuesta, les dicen, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo una encuesta para mi tesis de marketing en la cual me pidieron hacer una investigación de mercados. Y en esta investigación de mercados, a nivel de lo que estoy manejando un tema de conglomerados y debo entrevistar, qué sé yo, 1000 personas. ¿Me das una mano? ¿Me ayudas tú llenando la entrevista? Ustedes ya pueden ahora sí decir, mira, ¿sabes qué? Yo voluntariamente deseo llenar la entrevista o ¿sabes qué? Yo me abstengo justamente de poder manejar esta entrevista como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de la perspectiva técnica del Ecuador, al hablar de telecomunicaciones, derecho y empresa, es importante tomar estos puntos a nivel de lo que es la ley de protección de datos y específicamente para lo que viene a futuro, que es el compliance. ¿Sí? ¿Qué es qué? Designar un delegado de protección de datos, es decir, una persona que esté encargada de ver la correcta manipulación de la información. Esto se ve mucho en instituciones educativas, donde que tienen el número de celular, la dirección, los datos de papá, mamá y el alumno, ¿sí? Imagínense en lo que es eso tener replicado por 1000 alumnos, por 2000 alumnos, por 3000 alumnos, dependiendo de la institución educativa, sea primaria, secundaria o justamente universitaria. ¿Sí? Elaborar el registro de actividades de tratamiento, es decir, dónde vamos a almacenar la data, cómo la vamos a almacenar, si vamos a crear principal y backup, es decir, espejos de esta información digital para que no existan problemas de que no está disponible o se borraron. Y adicional también manejar un tema de análisis de riesgos, que es lo que les comentaba bajo la ISO 31000, que es gestión del riesgo. Es decir, bueno, yo tengo la información en este servidor, si este servidor se me cae, pues el servidor backup se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, en tal data center de tal proveedor. ¿Sí? Hablamos de medidas de seguridad. Bueno, yo tengo un servicio de internet dentro de la institución, del colegio, en la cual me llegan 100 megas, 200 megas de internet para el uso de la institución. Pero para que mis chicos tengan un internet tranquilo, yo lo que voy a hacer es, dentro de la página tal.
voy a empezar a bloquear. Entonces, a través de políticas de los firewalls, ¿qué hago? Voy bloqueando, por ejemplo, qué sé yo, ocio, entretenimiento y páginas justamente que sean de adultos, ¿sí? También hablamos de establecer mecanismos y procedimientos de notificación de quiebra de seguridad. Aquí hacemos referencia con esto, las famosas alertas o los famosos análisis de vulnerabilidades a través de lo que es de Tick and Hacking, lo que es el tema de Tenable, entre otras herramientas que nos permiten ir evidenciando esas brechas digitales para poder evitar justamente esas quiebras de seguridades o esos focos que pueden generar una cierta un cierto acceso como tal. Y con ello, ¿qué hacemos? Procedemos justamente a evaluar cada uno de estos ítems a través de KPIs que les comentaba, que eran los Key Performance Indicators, en los cuales a través de una planificación estratégica, ocupando como herramientas la ISO 27000, la ISO 9001, la ISO 31000, el tema de ética hacking, establecer qué, establecer la misión de seguridad de la información, la visión de seguridad de la información de aquí a 5 años bajo perspectivas, las diferentes perspectivas que nos van a permitir identificar cómo tratar de mejor manera esa data de la empresa, ¿sí? Entonces, aquí por la parte de la DINARDAP, ellos habían creado esta página que se conoce como la página de datos seguro, en la cual ustedes se crean sus usuarios y justamente pueden ir conociendo cómo está su data, dónde se encuentra, quién nomás la tiene, qué es justamente dónde está alojada y cosas en ese estilo, ¿no? Rectificación de datos. Entonces, esta página, si bien es cierto, es muy útil. Igual dar las gracias a justamente a Dinardab que tuvo esta iniciativa. Con el futuro entiendo que le irán haciendo mucho más robusta, pero básicamente vemos que ya estamos subiéndonos en esta era digital de la protección de los datos personales, ¿sí? ¿Qué es lo que se viene a futuro? La perspectiva técnica del Ecuador de trabajos futuros, ¿qué sucede? Ahora todo mundo habla de estos temas. Habla de lo que es el deep learning, el Machine y el Statistic Learning, el Data Science, la inteligencia artificial. Y podemos ver en este gráfico cómo se van alojando uno tras de otro. Me he permitido tomar esta imagen de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Sí, les invito incluso a que se vinculen a su página, a seguir su página tanto en YouTube como en Facebook, en la cual les van a dar charlas para que aprendan a manejar temas de Data Science. Con softwares estadísticos como R, manejando un poquito de Python, entre otros más, ¿sí? Y ahí es importante mencionar que el deep learning como tal, ¿a qué hace referencia? Es un caso de red neuronal, la cual tiene múltiples o muchas capas en su arquitectura. Nótese que la predicción en data science equivale al aprendizaje del inter y artificial. ¿A qué me refiero con esto? Que el deep learning como tal es la capa más baja en la cual vamos a empezar a manejar un sinnúmero de datos, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Empezar a procesar esos datos y limpiar sus datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? El momento en que hacemos encuestas, vamos depurando a través de softwares estadísticos esa data para poder hacer un correcto análisis, ¿sí? El Machine Learning, que utiliza algoritmos de desarrollo para aprender a partir de los datos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Machine Learning no se dedica mucho a limpiar los datos. Sí, eso se lo hace en el Deep Learning. En el Machine Learning, ¿qué hacemos? Es procesamos los datos para sacar información. Por ejemplo, una investigación de mercados, por ejemplo, un análisis comparativo. ¿Sí? La inteligencia artificial, en cambio, ¿qué dice? Intenta automatizar tareas intelectuales normalmente realizadas por humanos, como aprender, decidir, razonar. ¿Sí? Y un ejemplo muy puntual de esto es el tema de Google. Ustedes en Google, ¿qué sucede? Dicen, bueno, voy a buscar, qué sé yo, el libro de Tannenbaum de Ingeniería o Arquitectura de Computadoras. Voy a buscar el Código Orgánico Integral Penal. Voy a buscar, qué sé yo, el libro de Zapata de lo que es contabilidad de auditoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El momento en que ustedes ya van poniendo esa data, indirectamente estos buscadores dicen, ah, tal usuario de tal ordenador, de tal magadres, de tal computadora, el mundo en el cual él vive es enfocado en la parte de redes, en la parte de derecho, en la parte de contabilidad y auditoría. Y así, por cada una de las profesiones, entonces indirectamente es como que van mapeando, viendo los intereses, en este caso del usuario de tal máquina, ¿sí? Y la ciencia de datos. La ciencia de datos, en cambio, es justamente comprender y caracterizar un set de datos, ¿sí? Y básicamente encontrar comportamientos para poder identificar tendencias.
Por ejemplo, en la pandemia de COVID, mucha gente ¿qué hizo? Dijo, bueno, todo mundo nos dimos cuenta que necesitamos una laptop o justamente un celular para poder recibir clases. ¿Qué hicieron? Este dato, el negocio es ponernos un local en el cual podamos vender equipos tecnológicos porque los chicos necesitan eso para estudiar en la virtualidad. No sabes que actualmente por todo el tema de la pandemia del COVID y por todo como está distribuido, nos hemos dado cuenta que los mayores focos de infección de COVID están en las parroquias de Chaupicruz, El Batán, la Kennedy. Listo. En esa ubicación yo necesito colocar una farmacia. ¿Sí lo ven? Pero esa data, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa data? Viene justamente de la información que se va obteniendo a través de los diferentes logs, de en este caso redes sociales, radiobases, cosas en ese estilo, y eso es lo bonito de acá. Entonces, al hablar de protección de datos, es muy lindo hablar, pero una cosa es hablar y otra cosa es en cambio mostrarles qué es lo que sucede. Ustedes en cualquier lugar que vayan ahora a nivel de Ecuador van a ver que está de moda pintar las paredes y en las paredes que pintan ponen estos logos, ¿no? Ponen una palabrita y ponen otras palabras por detrás. Y mucha gente dice, oye, ¿esas palabras a qué hacen referencia? En mi caso, ¿qué hice yo? Lo que hice fue ocupar un software estadístico, en este caso es RStudio, y en RStudio lo que hice fue tomar una muestra solicitando permisos a la gente de Twitter. Y en la gente de Twitter ellos justamente me dieron una clave, me dieron un usuario y me dieron una contraseña con la cual yo puedo acceder a las bases de datos de ellos para poder hacer ciertos análisis de información. En esos análisis de información que yo hice, topé los siguientes temas. Dentro de los temas que yo topé fue básicamente, permítame un segundito y les muestro. Listo. Dentro de este tema, lo que yo hice fue básicamente buscar palabras que me permitan identificar lo que está de moda ahora, que es la Copa América. Y lo que hice fue escribir la palabra Copa América Ecuador. Entonces, al escribir la palabra Copa América Ecuador, me salió que Richard Carapaz era justamente ecuatoriano. La palabra Ecuador se repitió muchas veces. La palabra Gonzalo Plata se repitió bastantes veces. Copa América también. La palabra campeón, ¿sí? La palabra más, la palabra selección, ¿sí? Entre otras. Entonces, esta imagen que ustedes ven, ¿qué hice? Que hice justamente fue un tema de análisis de datos en base a un código colocado en lo que es R para poder hacer un poco de ciencia de datos. Obvio, aquí estoy manipulando datos consentidos, en este caso, de lo que son redes sociales, específicamente lo que son deportes, ¿sí? Eso implicaría que yo podría hacer lo mismo con diferentes índoles, ¿sí? Y ahí viene la importancia que les comentaba de proteger los datos. ¿Qué hice aquí? Establecí unas librerías, creé el chunk y tomé las muestras. ¿Cuántas muestras tomé? Tomé 500 muestras. Y de esas 500 muestras que tomé, lo que hice fue a través de un usuario, una clave, un token, conectarme con lo que es las bases de Twitter y en Twitter ir analizando esta información hasta poder tener las palabras claves que son las que a mí me interesaban. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que hice yo? Fue justamente buscar las palabras claves que me fueron permitiendo llegar a un tema de frecuencia. Y en esa frecuencia lo que pude hacer es obtener el gráfico que lo vieron ustedes en este momento, que es el que se encuentra acá. ¿Sí? El gráfico que lo ven aquí en pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Que al hablar de protección de datos personales no es solamente un tema legal, no es solamente un tema técnico, no es solamente un tema administrativo, sino es un tema en el cual se unen estas tres aristas para poder generar conocimiento de valor, ¿sí? Por gente bien intencionada o gente mal intencionada. ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros ahora? Es buscar la manera de que esta protección de datos personales se vaya normando poco a poco para que la gente no necesariamente como yo que puse un deporte como fue la Copa América, sino que busque información confidencial de las cosas a través de estas herramientas como Python, como R, entre otras, se pueda justamente hacer esos análisis. Y eso es lo que sucede actualmente, ¿no? En el sector bancario ha habido ocasiones en las cuales se identifica el comportamiento del usuario y se vulneran esas políticas de privacidad, como por ejemplo
el nombre de usuario, la contraseña de la persona, entre otras cosas más. ¿Sí? De mi parte realmente agradecerles por este espacio que me han permitido estar acá con ustedes. Para mí un honor poder dirigirme a ustedes a nuestra querida Politécnica Nacional y espero nos podamos ver en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Magíster. Excelente la ponencia, estuvo súper interesante. Al momento vamos a dar un espacio para preguntas por parte de los asistentes a la reunión. Entonces, quienes tengan preguntas pueden levantar la mano o en todo caso siéntanse libres de prender su micrófono uno a la vez para que puedan realizar las preguntas. Claro que sí, gracias. Listo. Además, también pueden escribirnos las preguntas al chat. Bueno, hasta que se anime la Eh, gente a hacer las... Buenas sigue, noches, ¿me sigue. escuchan? Claro que Hola sí. Elvis, hola Elvis, Buenas y noches. muchísimas gracias, buenas noches al expositor por su presentación, sobre todo en un tema, ¿no? Que es realmente bastante actual, ¿no? Muy reciente, sobre todo porque la Ley Orgánica de Protección de Datos pues, se ha aprobado hace poco, ¿no? Yo tengo un par de preguntas. La primera, sobre todo, porque me gustaría conocer cuál es tu criterio, tu posición respecto al tiempo que tienen las empresas empresas ecuatorianas, ¿no? Para alinear sus Perdón, prácticas. se cortó un poquito la comunicación. ¿Puedes repetirle, por favor? Claro, claro. Yo te preguntaba en este momento, ¿cuál es tu posición o tu criterio respecto al tiempo que tienen las empresas, las organizaciones, para alinear sus prácticas a los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos? ¿Por qué pregunto esto? Sobre todo porque en la Unión Europea, sí, en realidad, aunque GDPR realmente entró en vigencia el 25 de mayo de 2016 y es de aplicación desde el El antiguo, 25 ajá. de mayo de 2018, fueron 2 años que para muchas empresas fue un tiempo bastante corto, sobre todo teniendo en cuenta que la directiva de protección de datos, de hecho, en Europa estuvo vigente ya desde el 95. En nuestro país, al ser reciente, ¿cuál es tu criterio respecto al tiempo? 2 años para que luego ya sea de aplicación y se puedan aplicar multas y sanciones. Perfecto. Contestando a tu pregunta, realmente yo me iría de un poquito más atrás. Al hablar justamente de protección de datos personales, habíamos mencionado nosotros el punto de lo que es el delegado de protección de datos. Recordemos que las empresas para contratar una persona no se demoran un día. Por lo general es un proceso que lo hacen a través de una empresa de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, eso implicaría que el primer paso es identificar ese responsable o delegado de protección de datos dentro de la empresa. Solamente ahí puedes ponerle unos 6 meses, ¿sí? Luego de eso viene una segunda parte que es una auditoría interna. En esta auditoría interna yo debo identificar cuáles son mis activos de información. Y esos activos de información, te soy sincero, yo he visto casos en los cuales se han demorado un año en levantar los activos de información. Por lo tanto, ya tienes un año y medio. ¿Sí? Una vez que tengo ese tema ya de la auditoría interna, empiezo ya con lo que es el tema de las políticas de compliance, específicamente buscar la manera de crear la normativa de la ISO 27000 para justamente seguridad de la información, la ISO 31000 que es mandatoria para lo que son riesgos en seguridad de la información. Con esas dos, podríamos decir que ya estás en la ola, pero estás en la ola a nivel de la data de la empresa. Ahora, ¿qué te sucede? Viene el siguiente paso, la parte de telecomunicaciones. ¿Qué equipos tienes? ¿Qué información estás manejando? ¿Dónde la estás colocando? ¿Y bajo qué premisas estás considerando los diseños de infraestructura de red? Entonces, ¿eso qué tienes que hacer? Que esas personas encargadas de TI vayan viendo cómo crear una DMZ en la cual coloquen toda esta información y esta información se encuentre bien manejando realmente su disponibilidad y más que eso su integridad. Y ahí sí, realmente entra la labor del abogado como tal o del auditor como tal. Él sí ya tiene toda esta información conglomerada que no es justamente de su profesión, sino es una parte técnica, que es una parte administrativa, y él sí ya puede decir, bueno,
A nivel legal tenemos que montar esto. A nivel de compliance me piden que cumpla con esta normativa de la Unión Europea. Aquí están los entregables. A nivel del service provider me piden que tenga la certificación de Tier 3, que los ingenieros sean certificados, que el soporte sea de tal manera, que tenga un enlace principal y un enlace backup. Listo, aquí está la información. A nivel, en cambio, legal, a nivel legal tengo que ver justamente cuál es la empresa con la cual voy a transaccionar. De esta empresa, qué información me está dando, qué información puedo brindar, en qué cuenta vamos a realizar la transacción, cómo vamos a manejar los datos. ¿Puede entregarme los datos del representante legal? ¿Puede entregarme los datos y el serie de la tarjeta de crédito o lo que sea? Si te fijas, analizando todo eso, pues sí, concluyo contigo. Son más de 2 años. Para mí personalmente, de lo que conversaba alguna vez con un profesor mío que es Edward Chavelli, fue uno de los participantes muy activos en la protección de datos personales, de los que metieron bastante mano ahí. Tuve el honor de ser uno de sus alumnos. Él me decía que con 3 años realmente podríamos estar, pero ya como te comentaba, gateando, para luego empezar a caminar, para luego empezar a trotar, para luego empezar a correr. Gracias, Dani, tu pregunta. Muchas gracias. Sí, y una segunda pregunta pequeñita que justo más o menos va relacionado con lo que acabas de mencionar ahora, en el sentido en el que hemos hablado de ISO, ¿no es cierto? 27001, 31000, que en realidad son estándares De sistemas de gestión. Ujú. bastante complejos y además caros. Y claro, aquí viene la otra cuestión de cuán preparados estamos y sobre todo cuán adecuado es el tiempo que se ha otorgado para la implementación de los requisitos legales, pensando sobre todo en las organizaciones pequeñas, que a lo mejor no pueden pagar por auditorías del calado de ISO 27001, por ejemplo. ¿Qué hacer con estas organizaciones? Que podrían caer en incumplimientos precisamente porque no pueden destinar parte de sus recursos a implementar medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos. Eso, muchas gracias. Perfecto. Al topar eso, realmente existen varias aristas. Una de esas es planificación estratégica, específicamente lo que son las perspectivas, ¿sí? Lo que son clientes, nuevos mercados, finanzas y la parte de operación. Es decir, que todo lo que tú hablas a nivel de la ISO 27000 y las demás normas que existan, la de ética hacking, PCI, la que sea, todas esas responden a una planificación estratégica de la empresa siempre. Eso implicaría que en esta planificación yo tranquilamente podría crear una nueva norma que se ajuste específicamente para mi core business o mi giro de negocio. ¿Sí? Bajo esa premisa, por ejemplo, ese es un tema de doctorado, un tema de PhD, en el cual tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a crear una metodología de sistema de gestión de la seguridad de la información para el sector PYME, en áreas rurales del Ecuador o en áreas justamente urbano marginales o en áreas de escasos recursos económicos. Para mí ya es un tema de tesis doctoral en un tema de cómo es de lo que es gestión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú haces ahí es adoptar las buenas prácticas para poder acoplar. Recuerda que las normas como tal no te piden que cumplas con todos los ítems de la ISO 27000 o de cualquier norma, sino que tú debes cumplir en las que te competen a la operación de tu empresa, ¿sí? Por lo tanto, tú me dices, aquí hay un tema de calibramiento de equipos. Y sabes que realmente en la empresa que yo hago simplemente es comercial, yo solamente compro y vendo, o sea, no produzco nada. Entonces, ese ítem ya no incluye. Sí, y cosas en ese estilo. Entonces, ¿qué nos permite ahora? Que tú justamente generes el tema de crear ¿cómo es? Una norma, en este caso que se acople al giro de negocio. Incluso hay una otra invitación. Ustedes chicos que son jóvenes, que están justamente emprendiendo, la invitación, busquen la manera de asociarse en grupos de amigos, de crearse una empresa que hagan justamente el tema de analítica de datos. Yo les puse un ejemplo. Les mostré un ejemplo muy sencillito de cómo traté datos y les mezclé todito, les mezclé telecomunicaciones, administración y lo legal. Igual, entonces ustedes busquen la manera de generar esos temas. Tú me dices, mira Álvaro, ¿sabes qué? Hablemos de un tema de que no tengo dinero para hacer esto. Listo, ponte tú una empresa en la cual tú puedas brindar esos servicios. Realmente ahí vienen los temas de emprendimiento. La Politécnica Nacional graduó ingenieros muy buenos. Realmente mi hermano que les va a acompañar el día de mañana, él se graduó allá. Muchas de las cosas que yo he aprendido las he aprendido de él. Entonces, realmente vale la pena. Les invito mejor a que ustedes esas cosas que vienen por detrás, que se conviertan en emprendimientos y en futuras empresas que generen más trabajo para el Ecuador. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta y una cosa más que me olvidaba. Eh, Buro Veritas, SGS, Incotec y ¿cómo es? AENOR
te cobran de acuerdo al número de usuarios que tú tienes en tu empresa, es decir, no son costosas. Dependiendo el número de usuarios que vas a certificar y el giro de negocio de la empresa, ellos te hacen ¿cómo es? Un planning de lo que te cobrarían a futuro por la auditoría, y, tanto interna como externa, y la certificación. En su momento yo les ayudé a certificar al GOE, justamente al GOE de la policía. Es la primera escuela de formación de fuerzas especiales de Sudamérica que tiene el sistema ISO ¿cómo es? Del 9001 de gestión de la calidad. Y realmente en ese entonces, les soy sincero, nosotros no cobramos, lo que preferimos fue realmente buscar la manera de tener ese prestigio profesional que me podía dar a mí el haber ayudado a que se certifique el GOE. Entonces depende el fin también del auditor. En mi caso yo lo que buscaba era prestigio profesional, no dinero. ¿Sí? Gracias. La pregunta, Dani. Listo, Muchas Magíster, gracias. muchísimas gracias. Tenemos más preguntas en el chat. Una pregunta de Jorge Luis Zambrano. Dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tan lejos está Ecuador con respecto a la protección de datos que tiene la Unión Europea actualmente? Perfecto. Bueno, de mi parte un cordial saludo, Jorge Luis, un colega abogado realmente muy distinguido de la ciudad de Riobamba. Un fuerte abrazo, Jorge Luis. Realmente estamos en una brecha de lo que hemos calculado aproximadamente de 10 años, ¿sí? Es decir, hablaba, por ejemplo, Dani, del 2016, cuando empezaba este tema en la Unión Europea. Pues te cuento que fue más antes, empezó en el 2008. Y en el 2008 ellos ya hablaban, ya veían esto que se avisoraba. A la fecha, estamos 2021, entonces si ustedes sacan esa brecha digital, efectivamente estaríamos en un promedio de unos 10 años en los cuales debemos ir depurando. Lo cual sí les doy la buena noticia que ahora con la digitalización de la información, tenemos toda la información disponible. Ahí viene en cambio la labor de nosotros como profesionales de saber discernir qué información la consideramos como seria, como válida, como formal, y qué información pues simplemente es una mera opinión. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta en el chat dice, buenas noches. Ahora que estamos a punto de culminar la carrera, ¿en qué academia o cómo me puedo certificar como DPD o qué estudios extraordinarios debo realizar aquí en el país? Ya, realmente eso a la fecha todavía no es acá en Ecuador, todavía no existe el delegado de protección de datos, no existe la figura como tal. Tú la puedes sacar a la certificación en la Unión Europea. El costo más o menos está entre los 150 euros para que tengas una idea para sacar la certificación. Lo bueno de esa certificación es que te va a permitir a ti conocer cómo está el marco regulatorio y la ley de compliance. Ya le llaman mucho compliance o cumplimiento el tema de protección de datos allá en la Unión Europea. Entonces, a futuro, ya cuando se vayan puliendo, les comentaba, ya tenemos una ley de protección de datos que fue el paso más difícil, chicos. O sea, realmente conseguir eso es duro. O sea, hay mucho trabajo por detrás de la DINARDAP. Incluso, como les decía, hay que aplaudir esa labor de la DINARDAP. Pero lo que se viene a futuro es justamente esos 10 años de brecha que nos comentaba y nos consultaba Jorge Luis. Entonces, en este tema, ¿cómo podemos acortar esa brecha? Pues simple, empecemos a saltar, abramos la mente, busquemos la manera de buscar esos nuevos horizontes donde que podamos agregar valor a nuestras profesiones y justamente traer días mejores a este país. Perfecto, muchas gracias, Magíster. Una pregunta más del chat. Dice, de Brian Cocha. Muy buenas noches, Magíster. ¿Cree que las instituciones en nuestro país, como bancarias, sean un grupo fuerte para que no se permita la existencia de delegados de protección de datos? Al contrario, ellos son los primeros llamados a poder manejar el tema de protección de datos. Recuerda que la bolsa de valores como tal siempre está en constante movimiento. Y la bolsa de valores de Wall Street de Estados Unidos, así como las bolsas de valores de Europa, ya tienen una ley de protección de datos en la cual ya están trabajando ellos. Entonces, indirectamente, ellos lo que van a buscar ahora es la manera de subirse a esa ola obligados. Incluso de lo que tengo conocimientos y tengo amigos que trabajan en el sector bancario, me han comentado que ellos ya están haciendo ahora un tema de innovación. Crearon empresas paralelas al banco en las cuales ya hacen el tema de data science, hacen un tema de seguridad y compliance, incluso están montando ahora nuevos temas como PCI, que es para justamente cumplimiento de normativa nacional e internacional y poder generar esos vínculos con bancos internacionales. Perfecto, Magíster, muchas gracias. Una pregunta más también del chat, de Jorge Jaramillo. Dice, buenas noches. ¿Cómo consideras que el tratamiento de los datos de las empresas privadas deben asumir la responsabilidad en la parte tecnológica?
Perfecto. Dentro de las empresas privadas, tomemos un ejemplo muy puntual. Al hablar de talento humano hablamos de un tema de nómina, ¿sí? En nómina, ¿qué hacemos? Entregamos dos nombres, dos apellidos, un número de cédula, un celular, una dirección. Eso es lo fundamental. Eso implicaría que si es que yo cojo y hablando así, si es que yo cojo los dos apellidos y empiezo a indagar en la web, de seguro voy a poder encontrar cosas de X persona, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahí viene la confidencialidad de la información a través de la empresa. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es manejar una base de datos interna en la cual esa información que la tienen simplemente es para uso de talento humano. Incluso te comento que actualmente en las empresas corporativas, especialmente multinacionales, ya manejan eso. Lo que han hecho ellos es crear estas bases de datos propias internas en las cuales ellos tienen esa información de forma confidencial. Incluso ahora están encriptando los correos. Te pongo un ejemplo. Mi nombre es Álvaro Gabriel Benítez, ¿sí? En vez de que mi correo sea álvaro.gabriel.benítez@xxx.com.c, ahora va a ser aghb@xxx.com.c. Es decir, a los mismos correos electrónicos ya les están encriptando con las siglas de tu nombre. O sea, indirectamente las empresas ya están cuidando a sus personas. Incluso ahora que topan ese tema, para poder manejar un tema de credenciales, yo les invito a que justamente empiecen a generar correos específicamente que sean para la parte de educación. Por ejemplo, los niños, algo muy puntual. Si yo tengo un niño, un hijo que tiene 5 años, el cual realmente no conoce mucho de tecnología y lo que quiere es pasar jugando, y tiene justamente temas de acoso o cosas en ese estilo a través de redes sociales, es importante que los padres tengamos dos cuentas de correos. Una cuenta de correo a nivel personal, que es justamente temas transaccionales de banca, finanzas, todo lo que tú sea a nivel de dinero, y otra en cambio que sea exclusivamente para el tema de ocio, para el tema justamente de redes sociales o lo que sea. Y si tengo un hijo, pues efectivamente una cuenta propia para mi hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando mi hijo acceda a una página web, ahí llega la notificación. Gmail le comenta que usted está jugando Call of Duty desde tal dispositivo y se ha conectado hoy, creó su cuenta. Entonces el papá ya ve justamente, ya tiene ese seguimiento de sus hijos. Entonces esa es una invitación y una buena práctica, que ahora en cambio las empresas, si bien es cierto, están encriptando los correos, en cambio nosotros justamente velemos por los más pequeños, por esos niños, creando justamente estas cuentas diferentes, porque el momento en que es hackeada una, no te hackean toda la información, sino te están hackeando cierta parte de esa información que tú consideras confidencial. Espero haber contestado a tu pregunta, gracias. Perfecto, Magíster, muchas gracias. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta que la pueda ubicar en el chat o pueda encender su micrófono. Si no, daríamos por culminado el evento del día de hoy. ¿No? Perfecto. Entonces, damos por culminado esta charla. De nuevo, muchas gracias, Magíster. Fue una charla muy interesante, excelente el tema. También estamos entrando en temas de vanguardia, en temas actuales, justamente como lo comentaban. Y espero contar con la presencia de los asistentes del día de hoy para el día de mañana, en donde veremos más un tema de redes a comparación del tema de hoy, que fue un tema de protección de datos. Muchas gracias y buenas noches a todos.